Hoy la DEA anunció una incautación masiva de drogas relacionada con un gran cártel mexicano. 19 personas han sido acusadas, incluyendo residentes de Washington y ciudadanos extranjeros. Estados Unidos enfrenta una amenaza que busca destruir las comunidades desde dentro. Funcionarios federales alertaron que ya existen oleoductos de fentanilo letal operando en Estados Unidos, controlados por cárteles. Estos delincuentes hicieron el mayor daño a nuestra sociedad. Las ciudades, en silencio, brutalmente, sin piedad. Una sola línea de producción podía generar 6,9 millones de dosis mortales, suficientes para destruir regiones enteras. Esta no es una guerra lejana. Esto está aquí y el peligro es real. Pero antes de seguir, dale a like y suscríbete para apoyar a los agentes que trabajan para salvar vidas estadounidenses. Seattle fue el último blanco de una expansión del cártel que, según autoridades federales, ha pasado del contrabando a la infiltración. Agentes del ICE aumentarán redadas en toda la ciudad para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados en una ofensiva dirigida. El silencio antes del amanecer se hizo añicos cuando agentes federales lanzaron la Operación Recuperar América, una operación de 18 meses encabezada por la DEA, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional. Su misión, desmantelar una célula de mando asociada al Frente de Sinaloa que opera en lo profundo del estado de Washington. Los helicópteros volaban bajo, las unidades tácticas atacaron puertos, almacenes y barrios residenciales con exactitud. En minutos la ciudad se alzó en una huelga multiagencial que marchó cuadra. Documentos federales de acusación revelaron que 19 sospechosos relacionados con el cártel de Sinaloa ahora enfrentan 37 cargos federales, desde conspiración hasta delitos con armas. Las remesas eran tan grandes que los narcos del cártel usaban tráileres enteros como vehículos de reparto, camuflando el veneno bajo la carga legal. La habitación contenía más de 4.100 libras de metanfetamina, 269 libras de fentanilo, heroína, cocaína y 23 armas de fuego, algunas adaptadas para fuego automático. También se recuperaron explosivos de garajes suburbanos. Algunos de estos envíos eran tan grandes que llegaron en semirremolques. Los agentes señalaron que cada pieza confiscada era más que contrabando. Era una red de caminos, corredores, distribuidores y canales de dinero diseñada para enriquecerse con la muerte en masa. El Departamento de Seguridad Nacional también alertó que sicarios del cártel están persiguiendo, localizando e intimidando a agentes de inmigración y patrulla fronteriza de Estados Unidos. Fuentes federales dicen que esto representa una escalada peligrosa, redes criminales extranjeras que se dirigen a individuos estadounidenses en suelo estadounidense. Los investigadores dijeron que solo el fentanilo incautado podría haber producido 6,9 millones de dosis mortales, suficientes para destruir Seattle y Tacoma varias veces. Lo que pareció un solo golpe fue la culminación de una cacería de 18 meses que involucró conversaciones en chat encriptadas, transferencias bancarias, compras encubiertas y vigilancia cruzada. Y el cártel no estaba jugando, copiaba la estructura corporativa, desplazando narcóticos con la misma eficiencia con que FedEx desplaza mercancías. El cártel de Sinaloa está considerado una organización terrorista extranjera, liderada por dos hermanos desde México. Al frente de la organización se encontraban dos hermanos, Rosario Abel Wayne Camaro Banwells, de 31 años, y Francisco Fernando Camaro Banwells, de 24 años. Desde sus bases en Sinaloa organizaron un oleoducto que llegaba hasta los centros de transporte de mercancías en California y los puertos de Washington. Ni siquiera tenían que salir del país. Manejaban la maquinaria que hacía el trabajo por ellos. Los semirremolques que parecían llevar fertilizantes o productos para el hogar también llevaban contenedores sellados de productos químicos. Los mensajeros transportaban la mercancía por la I-5 con papeleo de rutina. Los garajes se transformaron en almacenes. Las casas de alquiler eran refugios. Y los mensajes codificados que viajaban por servidores extranjeros hacían que la reunión pareciera una transacción de negocios de rutina. Cuanto más profundizaban los agentes en la investigación, más evidente se hacía la verdad. Esta no era una amenaza extranjera, era una sucursal que funcionaba internamente. Las compras encubiertas en Tacoma proporcionaron pistas más grandes que finalmente desmantelaron una cadena de distribución interestatal, pero los agentes federales ahora creen que lo que desmantelaron en Seattle podría ser solo la punta del iceberg de una red más grande que todavía está arraigada en ciudades de todo Estados Unidos. Y mientras los investigadores revisaban la evidencia confiscada esa noche,
encontraron algo que indicaba que la situación estaba a punto de empeorar aún más. Esto podría haber matado a todos en todas las comunidades alrededor de Puget Sound. Los investigadores federales dicen que lo que encontraron a continuación muestra cuán profundamente la red de Sinaloa se había arraigado en el noroeste del Pacífico. Durante casi 2 años, mensajes en clave y registros bancarios siguieron una única cadena de mando desde las montañas de México hasta el distrito portuario de Seattle. Los agentes lo consideran un modelo de negocio para hacer la guerra. Cada descubrimiento revelaba una nueva capa de una corporación criminal disfrazada de negocio. Las compras encubiertas en Tacoma habían comenzado como si se tratara de simples compras callejeras. En meses, esas bolsitas se conectaron con bodegas disfrazadas de centros de importación. Equipos federales de vigilancia presenciaron cómo los camiones llegaban a medianoche, descargaban bidones sellados y se iban en minutos. En los archivos del manifiesto se listaban fertilizantes y solventes de limpieza, pero el análisis de laboratorio posterior reveló la presencia de precursores de fentanilo y base de metanfetamina. Las mismas marcas grabadas en esos barriles coincidían con los códigos en los propios astilleros de Sinaloa. En una instalación industrial, los investigadores confiscaron paquetes termosellados envueltos en plástico de construcción, 4.100 libras de metanfetamina, 269 libras de fentanilo, 23 libras de cocaína y 6 libras de heroína. En los armarios de herramientas, paneles ocultos ocultaban 23 armas de fuego, algunas transformadas en automáticas. Las imágenes de evidencia muestran detonadores y pequeños cartuchos explosivos, lo que indica que los químicos del cártel estaban probando la disuasión como arma. Según la policía, solo el fentanilo tenía suficiente capacidad para matar a toda la población combinada de Seattle y Tacoma varias veces. Un agente de alto rango la llamó una fábrica casera de armas de destrucción masiva. Cada etiqueta, cada código de barras, cada factura falsa apuntaba al mismo rastro digital. El cártel de Sinaloa está considerado una organización terrorista extranjera liderada por 2 hermanos desde México. 2 hermanos, Rosario Abel Wayne Camaro Benuelos y Francisco Fernando Camaro Benuelos, capos de plazas fortificadas en Sinaloa. La pareja dirigía una red de tráfico transnacional como una multinacional. No llevaban contrabando a través de la frontera. Los que lo hacían, los controlaban. Transportistas licenciados, jefes de almacén y agentes de aduanas fueron reclutados a punta de pistola o por dinero. Su red se comunicaba mediante mensajes encriptados a través de servidores extranjeros y cuentas falsas. Semirremolques, rotulados para envíos agrícolas, transportaban contenedores ocultos de productos químicos detrás de carga legal. Los mensajeros llevaron la mercancía por la I-5 con la documentación de envío estándar. Garajes y viviendas de alquiler desde Everett hasta Tacoma se transformaron en almacenes. Para los vecinos eran inquilinos normales. Para los federales eran ventas de calle a plena vista. A medida que la operación crecía, los investigadores siguieron la pista de billeteras cripto a través de empresas fantasma en Delaware y Ciudad de México. Los depósitos en criptomonedas se convertían en pesos o se lavaban a través de pequeñas empresas de importación-exportación. Cuando se congelaba una cuenta, otra surgía en cuestión de horas. Los analistas lo llamaron un ataque financiero, un infiltrado creado por programadores, no por contrabandistas. Entre los arrestados se encuentra Isabel Barry Sapin, una camionera de 44 años acusada de transportar cargamentos interestatales de metanfetamina y fentanilo, y José Félix Herman, de 34 años, ciudadano mexicano deportado en 2013 que reingresó ilegalmente al país para cobrar y coordinar a los redistribuidores. Ambos enfrentan sentencias mínimas obligatorias de 10 años y posibles cadenas perpetuas bajo las leyes federales sobre drogas y armas. La sofisticación dejó boquiabiertos a los fiscales. El cártel de Sinaloa ya no solo se dedicaba al narcotráfico, había replicado sistemas logísticos reales completos, con software de rutas, entregas programadas, estructuras de pago. El tráfico portuario de Seattle y la cadena de almacenes de Tacoma daban una coartada perfecta. Los agentes comenzaron a llamarlo infiltración logística. Cada teléfono confiscado, cada libro mayor, contaba la misma historia. El noroeste del Pacífico se había convertido en una parte esencial de la cadena de suministro continental del cártel. Detrás de los números se ocultaba una historia más oscura. Las cifras de sobredosis en Washington revelaron que el precio humano se disparaba. Solo en 2023 el Estado contabilizó 3.477 muertes por sobredosis, el 76% relacionadas con el fentanilo. El condado de King superó los 1.000 muertos por primera vez.
Los servicios de emergencia dijeron que las morgues estaban casi a plena capacidad y que recibían múltiples llamadas por sobredosis al día. Los químicos de la DEA que examinaron pastillas falsas encontraron que la mitad contenía más de 2 miligramos de fentanilo, suficiente para matar a un adulto promedio en minutos. Muchas se hacían pasar por Adderall, oxicodona o Xanax, imposibles de diferenciar de los reales. Los hospitales reportaron casos de estudiantes que se desmayaron en los baños de las escuelas, padres que encuentran hijos adolescentes que no responden. Las salas de urgencias están llenas de intoxicaciones por fentanilo. La policía atribuyó la mayoría de estas muertes a un pequeño grupo de distribuidores locales, las mismas células desmanteladas en la Operación Recuperación de América. Cada estadística no era una cifra. Fue una vida interrumpida y la evidencia de que el cartel ya había extendido la guerra contra la sobredosis a Seattle. La mañana después de los cateos, convoyes federales sacaron evidencias custodiadas. Los analistas del centro de mando revisaron horas de video de drones y confirmaron que lo que había comenzado como una simple investigación de narcóticos había destapado una amenaza para la seguridad nacional. Un alto cargo lo resumió en 5 palabras: esto no era solo sobre drogas. Lo que los agentes descubrieron a continuación enviaría ondas de choque políticas a través de Seattle y más allá. Para cuando los analistas federales terminaron de catalogar las incautaciones, la investigación se había convertido en una operación nacional. Los canales de los equipos del Departamento de Seguridad Nacional, ICE, DEA y FBI se unieron en una red encriptada llamada Proyecto Recuperar América Fase 2, lo que comenzó como una redada antidrogas en el estado de Washington. La incautación de cientos de libras de metanfetamina y fentanilo por la Administración para el Control de Drogas y agencias asociadas provocó una respuesta interestatal que abarcó desde el Pacífico hasta el Medio Oeste. La siguiente etapa de la misión mostraría cómo el poder de los cárteles extranjeros chocaba con la política de Estados Unidos. Los agentes confirmaron que las mismas billeteras digitales que pagaban a los traficantes de Seattle también estaban enviando dinero a personas que operaban en Chicago, Phoenix y Dallas. Cada operación seguía el mismo patrón: pequeñas mareas de cripto transformadas en efectivo a través de empresas paralelas de importación. Cuando los investigadores congelaron una cuenta, surgieron 3 nuevas en cuestión de horas, canalizadas a través de exchanges en Singapur y Hong Kong. Un funcionario lo comparó con cortar cabezas a una hidra que vive en la nube. Mientras tanto, la inteligencia del ICE informó sobre comunicaciones preocupantes de redes de cárteles, aludiendo al protocolo de Seattle 2 y a un código interno de castigo contra agentes estadounidenses. El Departamento de Seguridad Nacional exigió mejoras de seguridad inmediatas para los agentes sobre el terreno. Drones, lectores de matrículas y seguimiento por satélite se desviaron hacia las fronteras de Washington. La caza se había vuelto digital y la presa se adaptaba con la misma velocidad. Pero mientras los agentes seguían el rastro, la historia en el campo se politizó. La ciudad de Seattle denunció las redadas como una extralimitación federal. El alcalde Bruce Harold se puso de pie, citó la 10ª enmienda y declaró que la ciudad seguiría siendo una jurisdicción santuario. Las organizaciones de defensa vitorearon. Los comandantes federales se aprestaron para la venganza. Los agentes del ICE respondieron públicamente diciendo que negarse a cooperar solo ampliaría la aplicación de la ley federal. En un comunicado dijeron: la seguridad ciudadana no es negociable. La frase se viralizó por todo el país. En 24 horas, las calles del centro se llenaron de manifestaciones opuestas. Federal Plaza, después de la operación policial en Canal Street. Un lado ondeaba carteles que decían «Cierren el ICE» y «Santuario para todos». Al otro lado de las barricadas, los contramanifestantes ondearon banderas e imágenes de víctimas de sobredosis exigiendo leyes de inmigración más estrictas. La policía mantuvo alejados a los 2 grupos mientras los cánticos resonaban en el distrito financiero de Seattle. Los periodistas lo llamaron un microcosmos de la división de Estados Unidos. Compasión versus control. El choque no era solo sobre inmigración, era miedo. En privado, los líderes federales revisaron la información de inteligencia que mostraba que varios sospechosos detenidos habían reingresado ilegalmente a Estados Unidos después de haber sido deportados. El director de campo del ICE, Robert Gibson, dijo: «Si las ciudades no trabajan con nosotros para mantener las calles seguras, lo haremos nosotros». El Departamento de Justicia se hizo eco de esta posición, hablando de un cambio permanente en la política de cooperación.
La Operación Recuperación de América ya no era solo sobre drogas, se había vuelto doctrina federal. Mientras tanto, nuevas evidencias forenses de teléfonos incautados revelaron canales encriptados de telegramas que conectaban una célula de Seattle con mandos intermedios en Sinaloa. En la charla se mencionó la fase B y las compensaciones por ahí pendientes. Los analistas lo vieron como facturas por cargamentos perdidos. Un mensaje decía: siguiente parada hacia el norte por Portland, verde. Esto significaba que más estaba en camino. En cuestión de horas, los equipos de vigilancia del IC se reposicionaron al sur a lo largo de la I-5. El frente de batalla había vuelto a cambiar de las calles de protesta a las carreteras que alimentaban la sede estadounidense. En un búnker de mando conjunto cerca de Tacoma, agentes de la DEA, el ICE, la ATF y el FBI trabajaban hombro con hombro. Cada agencia manejaba una pantalla gigante que mostraba imágenes en vivo de drones, escaneos de matrículas e intercepciones financieras. Esto parecía menos una estación de policía y más un centro de comando de combate. Más de 600 agentes y analistas vigilaban las 36 horas. Cuando un dron perdía la señal, otro tomaba su lugar en cuestión de segundos. Los agentes en el terreno realizaron redadas coordinadas en 11 lugares, desde la isla Whidbey hasta el puerto de Everett. Helicópteros sobrevolaban los parques industriales y camiones blindados bloqueaban las salidas. En un almacén, los equipos de materiales peligrosos encontraron químicos volátiles al lado de narcóticos. El plan incluía venenos como cianuro, talio, sulfuro de hidrógeno, y el incidente, grotesco, provocó la evacuación parcial de una manzana residencial. Los comandantes lo llamaron lucha urbana sin disparos. Cuando el humo se disipó, la escala del cártel era evidente. La Fiscalía Federal anunció la mayor acusación en 2 décadas contra varios acusados. 37 cargos federales, desde conspiración hasta posesión de armas y lavado de dinero. 6 sospechosos permanecen en libertad. El resto enfrenta cargos de cadena perpetua. Los fiscales armaron el caso para prevenir acuerdos de culpabilidad que pudieran comprometer el derrumbe de la red. Cada libro de contabilidad, teléfono y GPS confiscado sería parte de un solo juicio maestro. Las autoridades celebraron la coordinación como un modelo para futuras operaciones contra el narcotráfico. Data Fusion Labs cruzó las transacciones de criptomonedas con señales GPS y registros bancarios. Los lingüistas forenses decodificaron los nombres en clave del cártel en jerga y emojis. Cada victoria trajo la misma revelación escalofriante. Los cárteles estaban dominando las tácticas federales casi tan rápido como los equipos federales podían refinarlas. Y cuando los investigadores estaban celebrando, un mensaje codificado se filtró. La guerra por las calles de Estados Unidos estaba lejos de terminar. Al amanecer en el noroeste del Pacífico, los centros de mando federales activaron la última etapa de la Operación Recuperación de Estados Unidos. En el Centro de Operaciones de Seattle, los analistas examinaron miles de archivos incautados, hojas de cálculo de transacciones, registros de teléfonos desechables y libros de contables digitales codificados. Cada acta era un mapa de cómo el cártel de Sinaloa había transformado canales legítimos de comercio en una red de distribución nacional. La evidencia era innegable. El cártel no solo se dedicaba al contrabando, se había convertido en una industria logística de la muerte, pero incluso mientras se tramitaban las denuncias, el sistema reaccionaba. Los investigadores forenses cibernéticos rastrearon nuevas billeteras de criptomonedas que se activaron dentro de las 48 horas posteriores a los primeros arrestos. El dinero fluía a través de Hong Kong, Bogotá y hasta cuentas nacionales en Delaware. Era la demostración de que la red digital del cártel podía reconstruirse más rápido de lo que cualquier tribunal podía destruirla. El Departamento de Seguridad Nacional se coordinó con el Comando Cibernético de EU. Para vigilar los servidores restantes, los agentes calificaron la misión como eliminar un fantasma que se reescribe. En el Departamento de Justicia, los fiscales cerraron 37 cargos federales por conspiración, tráfico, posesión de armas y lavado de dinero, la mayor acusación coordinada en el estado de Washington en 20 años. Todos los sospechosos se enfrentaban a cadenas perpetuas. Las autoridades negaron los acuerdos de culpabilidad y dijeron que ningún acusado podría cambiar su historia. Los arrestos no fueron el final de un caso, sino el comienzo de una nueva estrategia nacional. Agentes del ICE, FBI, ATF y otras agencias federales de la ley informaban desde sus teléfonos celulares. Los números de Washington contaban la misma historia sombría. 477 muertes por sobredosis en un año. El 76% involucrado
involucraba al fentanilo. Solo el condado de King superó las 1000 muertes por primera vez. Los médicos forenses dijeron que las morgues estaban llenas. Los paramédicos hablaron de vecindarios donde se reciben varias llamadas de la misma manzana en menos de una hora. Detrás de cada número había una historia. Detrás de cada pastilla, una familia perdida. El fentanilo incautado, 122 kg, podría haber generado 6,9 milarbirre de fentanilo, millones de dosis letales suficientes para matar a todas las personas en Seattle y Tacoma juntas. Las autoridades lo llamaron muerte industrializada. La DEA prometió que nuevas unidades conjuntas cazarían la logística de los cárteles como el ejército persigue líneas de suministro enemigas. El ICE ratificó la expansión de la campaña para arrestar a infractores reincidentes y deportar a traficantes convictos. La unidad forense digital del FBI siguió la pista de teléfonos relacionando decenas de empresas Shell con cuentas en guaridas fiscales. Cada hallazgo apuntaba en la misma dirección. Los cárteles habían creado una red mundial, pero Estados Unidos finalmente estaba empezando a desmantelarla. Pero detrás de la emoción quedaba una pregunta sin responder. 6 fugitivos permanecían en libertad. Inteligencia interceptada indicaba que ya se estaban estableciendo células de relevo a lo largo de la I-5. Los comandantes advirtieron que la complacencia sería mortal. «Esto no es una victoria», dijo un director federal. «Un respiro». Los agentes volvieron a la vigilancia antes de que terminara la rueda de prensa. Horas después, el fiscal federal tomó la palabra. Detrás de él, mesas llenas de armas y efectivo confiscado parecían una guerra ganada en los cobertizos en lugar de en la selva. Su voz era firme. Cuando nos unimos, hacemos temblar a las corporaciones que se benefician de la muerte de estadounidenses. Los flashes de las cámaras llenaron el aire. Los titulares aparecieron de inmediato, pero afuera, familiares de sobredosis se quedaban callados, sosteniendo fotos en vez de pancartas. Y su respuesta fue firme: nunca más. Al caer la noche, la caravana de camiones con evidencia se movía bajo la lluvia hacia las instalaciones de almacenamiento seguras. Helicópteros patrullaban el puerto, las luces de Seattle se reflejaban en el agua oscura. La cirugía había terminado, pero la misión continuaba. En canales de chat encriptados, los analistas observaron un último rastro digital y una clave de activación llamada Proyecto Serif. Era una señal de que el enemigo ya se estaba reagrupando. La guerra contra los cárteles se había calmado, pero se había movido de las calles a los servidores. Pero los guardianes del silencio estaban despiertos. Si piensas que Estados Unidos nunca debe ceder sus calles, dale like y suscríbete por aquellos que las defienden. Difunde este informe para que más gente sepa lo que está en juego, porque la conciencia es la primera línea de defensa.